Carlos, Hernán, a todo Grupo Pilar, muchísimas gracias por la invitación. Y en segunda instancia, para ser sincero, reconocer una infidencia que es cuando me dijeron que yo di esta charla, hablar de recría, me sentí un poquito raro, porque digo, la verdad que yo soy absolutamente consciente, y esto lo quiero dejar claro, de recría y de cómo ajustar algún detalle en una recría y hacerlo todos los días. Creo que los técnicos más preparados están justo del otro lado. Se trata de todos los técnicos de GEPSA, el propio doctor Abdelhadi, que dio la charla anterior, el propio Darío Colombato, que es el que tenemos ahí dando vuelta en nuestra especialidad. El tema es que resultó muy interesante el objetivo, digamos que el objetivo en realidad siempre parte de una necesidad. Y como tan gentilmente contaba Carlos, yo en realidad, si bien mi especialidad es la nutrición vitamínica mineral, soy esencialmente un docente de fisiología. O sea que yo me dedico a enseñar cómo funcionan los animales y trato de hacerlo de la manera más simple posible. Entonces, el objetivo que se generó de esta charla es orientada a productores, es tratar de dejar lo más claro posible qué es un animal en crecimiento y aprovechar un poco, que es mi especialidad, y después al final charlar un poco también de lo que implica la nutrición mineral en todo lo que es crecimiento, y si ustedes quieren o tienen más preguntas, lo ampliamos al resto de las categorías. Pero entonces, siendo ese el objetivo general, tratar de entender como si todos ustedes como productores fueran alumnos míos, y yo en un ratito, prometo que trato de dejarlos libres para el partido de Argentina, tratar de revisar un poco todo lo que tiene que ver con el crecimiento de los animales, y que hemos perdido un poco el rumbo. A veces es como que hablamos de cuestiones muy técnicas, pero no terminamos de comprender cómo funciona ese animalito que queremos que crezca, que tomamos del sistema de cría y finalmente vamos a llevar al engorde. ¿Qué significa ese levantar paredes de la manera más conceptual posible? Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que un compromiso muy grande que hemos tomado es adquirir muchísima genética. Tenemos genética de altísimo valor biológico. El tema es que lamentablemente muchas veces esa genética no se condice exactamente con la realidad. O sea, es como que la realidad no escapa un poco lo que potencialmente compramos como genética. Lo primero que tenemos que comprender es que la genética es una potencialidad. Que se exprese o no se exprese depende de qué contexto le damos a el desarrollo de ese animal. Todo ese contexto que rodea la genética y le permite o no expresarse, se denomina epigenética, o sea, todo lo que rodea. Voy a aprovechar el mate para mi garganta. La epigenética, como les decía, son todos los condicionantes que rodean a un animal de alta genética y hacen que exprese más o que exprese menos. Bien, y en ese expresar más está la potencialidad de crecer, que es un proceso que tenemos que tratar de entender en este ratito juntos. Dentro de esta epigenética, a mí lo que más me preocupa esencialmente son tres partes. Por un lado, dar bien de comer, y en eso yo les puedo dar conceptos muy generales. Para el resto lo dejo con los técnicos que lo pueden ayudar más, con los verdaderos nutricionistas, que después los voy a definir qué es un nutricionista y cómo yo me separo de ellos un poquito. La sanidad la voy a dejar un poco de lado porque es como un capítulo aparte, del cual también hay especialistas, pero me interesaría que hablemos de manejo. El manejo tiene que ver qué hacemos con este animal de alta genética, o sea, cómo nosotros tomamos la alta genética y si no la cuidamos, podemos llegar a hacer que la manifestación o la expresión termine muy diferente a lo que era originalmente. Nos compramos una Ferrari y finalmente tenemos algo que es lo que sobrevivió de esa Ferrari. Y por supuesto uno siempre va a poder mirar para el costado y decir, che, ¿sabés qué? Hay otro que está peor que nosotros. Sí, eso puede ser. Ahora,
Si yo en algo debería llamar la atención de mis queridos productores, es decirle, tengan cuidado. En la genética tenemos una potencialidad maravillosa. Estamos cometiendo errores de manejo y hacen que finalmente no se exprese. Las grandes pérdidas productivas son lo que potencialmente podríamos lograr. Y eso es propio del crecimiento y es propio de mi especialidad, que es la nutrición mineral. Bien, me refiero entonces a con manejo, tratar de tener mucho cuidado, porque si yo tuviera que explicar de manera muy sencilla lo que implica producir carne, les diría, miren, todos los días los animales de alta genética que nosotros tenemos en el campo arrancan el día dispuestos a gastar una gran cantidad de energía. Por supuesto, parte de esa energía representada por las monedas va a estar en mantenimiento y el resto va a ser producción. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es gratis gastar tanta energía. Cuando no había genética, se gastaba menos energía. Ahora que tenemos mucha genética, nuestros animales salen a demostrar la potencialidad que tienen. El tema es que a veces no lo logran porque hay parte de la energía que se está distrayendo, por ejemplo, en que ese animal en alguna maniobra sufrió algún tipo de herida y no lo curamos, por ejemplo. Esa podría ser una. O, por ejemplo, hace calor y no lo cuidamos protegiéndolo, por ejemplo, con una media sombra, con un refugio, con agua de buena cantidad y calidad. Le hicimos un cambio de dieta que implica cambiar todo el intestino para absorber lo que es nuevo en la dieta. A veces también manejamos los animales, por ejemplo, con perros. El perro para nosotros es el Bobby, pero para una vaca es lo más parecido al animal que se comía su bisabuela, que eran los lobos. Entonces, cada vez que que una vaca ve un perro, lo que ve es un potencial depredador. Entonces automáticamente tiene miedo y el miedo desencadena una serie de respuestas por las cuales, por ejemplo, deja de comer. Y por supuesto deja de producir. La sed, un cambio de orden social, todo esto hace que a veces los animales se tengan que adaptar a todas estas cuestiones que serían un problema para nosotros y también son un problema para los animales. Cuando eso ocurre, el resto de las monedas quedan destinadas esencialmente a cubrir funcionamientos básicos de lo que es mantenimiento. Y así es como desaparece la producción. Pero igualmente estos animales siguen gastando una cantidad enorme de energía y todo animal que ve un perro no come, que se asusta porque los mezclaste con otros compañeros, no come. Si hace calor, no come, pero todos los días va a gastar una cantidad enorme de energía porque eso está condicionado genéticamente. Y ese gasto de energía, querida gente, lo van a sacar de la grasa y de las proteínas. El problema es que cuando lo saquen de la grasa, el exceso de grasa se va a acumular en el hígado y va a lastimar el hígado, provocando lo que se llama hígado graso. Y cuando quemen proteínas, lamentablemente van a lastimar al sistema inmune y la capacidad inmune de nuestros animales va a estar afectada. Entonces, los errores de manejo lamentablemente se pagan muy caro e incluso van a quedar grabados para siempre en la memoria de nuestros animales. ¿Qué implica el crecimiento? El crecimiento implica cumplir una serie de etapas que sería equivalente, por ejemplo, a lo que sería la formación en cualquier profesión. A mí me tocó, por ejemplo, aprender y aprendí cosas muy valiosas en el colegio primario, después en el colegio secundario, después finalmente en la universidad, después seguí estudiando en otros lugares, incluso en otros países, y todos los días intento seguir aprendiendo. Eso me permitió tratar de generar un criterio que tuvo que ver hoy por hoy si está firme solo porque logré cubrir cada una de esas etapas. Entonces vos cuando por ahí alguien más joven viene y me dice, che, Coco, ¿cómo sigo yo? ¿Cómo hago yo para seguir el caminito que seguiste vos? Y la verdad, a mí lo que se me ocurre dar como un consejo más sano a quienes están iniciando su carrera, que tienen la edad de mis hijos, es parejo y sostenido. No dejes de salir a jugar a la pelota, no dejes de salir a divertirte, no dejes de vivir la vida, pero aprovecha las oportunidades que te da la vida y todos los días aprovecharla. Lleva un camino parejo, un esfuerzo
parejo y sostenido. Y eso es digamos, el éxito, creo yo humildemente, de los procesos. Y cuando estudié fisiología y la fisiología del crecimiento, me dio la misma sensación, que los animales toman el proceso del crecimiento como la oportunidad de un tránsito lento, sostenido, parejo, y un golpe grave, la verdad que a uno lo marca. Lo marca como posiblemente yo tengo que tener cuidado con este año, el 2020, para mis alumnos. Un año donde no nos vimos la cara, donde estudiaron de manera virtual, eso para ellos sé que dejó secuelas. Del mismo modo, cualquier error de manejo puede llegar a provocar un problema en la continuidad de esto que es el crecimiento. En este sentido, empiezo a desmistificar algo que lamentablemente se metió en los sistemas productivos, pero es un error conceptual brutal. Cada vez que algo se pierde, por ejemplo, lo que yo tenía para enseñar mano a mano a mis alumnos, lamentablemente eso no se logró, lo tuve que hacer a través de una computadora. Y yo ahora, el año que viene, no voy a poder compensarlo. Yo sé que voy a tener que de algún modo dilatar la carrera de mi alumno para poder meterle información práctica, como por ejemplo meter la mano en un animal y hacer un tacto rectal. Eso no se lo puedo explicar por computadora. Entonces, lamentablemente, voy a tener que artificialmente estirar unos meses más la enseñanza de veterinaria para que mis alumnos hagan esa práctica. Del mismo modo, lo que no lograron nuestros animales, hoy no lo van a poder compensar más adelante. El concepto de crecimiento compensatorio, queridos amigos, no sé de dónde salió, pero sí me doy cuenta que se convirtió en una muletilla, en una herramienta, si me permiten, en una maña que empezamos a utilizar para cuando no respetamos la necesidad de crecimiento, el proceso de crecimiento de los animales, decimos, bueno, no hay problema porque después compensa. No sé de dónde salió el crecimiento compensatorio, pero no existe, no existe. Hay un montón de trabajos que los certifican. Yo eché mano de los técnicos, de aquellos que hoy son referencia a nivel nacional. Por ejemplo, Darío Colombato, mil gracias por esta presentación, que corresponde a una diapo de estos investigadores, trabajitos muy nuevos, que lo que hicieron fue en dos modelos de destete precoz o de destete convencional, permitirle a los animales tener diferente, entre el día 0 y el día 63, tener diferente ritmo de crecimiento. Bien, ese ritmo de crecimiento, una vez que uno lo altera, después puede volver a un valor normal, pero los kilos que dejó de ganar hoy no los va a recuperar nunca más. O sea, si un animal tuvo un ritmo de crecimiento de 400 gramos, va a tender a sostenerlo y lo que dejó de ganar no lo va a compensar después. ¿Está bien? Vamos a tener que esperar un poco más de tiempo para que ese animal alcance el objetivo productivo que nosotros nos habíamos fijado. Entonces, por favor, la verdad, el concepto de crecimiento compensatorio está claramente demostrado que como tal no existe. Y tampoco existe la posibilidad de meter en el freezer a un animal que viene creciendo, porque lo que es sano es el proceso de crecimiento. ¿Se entiende? El proceso es el que es sano. No un peso final, no un tamaño final, el proceso. Por esa razón, si hay por alguna razón algún error en el manejo, tenemos que saber que lamentablemente ese proceso fue interrumpido y que eso no se va a poder compensar. Por eso, si estamos a tiempo de prevenirlo, hay que prevenirlo. Por eso, otra de las palabras mágicas en la recría es el planteo, es replantear cómo lo vamos a hacer, tenerlo planeado, porque si no, lamentablemente cometemos errores y ya después va a ser tarde. Y de hecho, cuando uno habla de crecimiento, vos decís, che, Coco, te convocamos para hablar de recría, pero el crecimiento, ¿cuándo arranca? No, yo les hablé de un proceso, yo les hablé de la primaria, y hay cosas que en realidad debo haber aprendido en el jardín de infante, capaz que compartir, pero en ese compartir se basa la docencia, por ejemplo. Y entonces haber compartido capaz que en ese jardín fue importante. Y en lo que es el crecimiento, yo tengo que arrancar para atrás. Y sinceramente, señores, el crecimiento
no solo es la recría. El crecimiento arranca en el momento en que el óvulo recibe un espermatozoide y ese cigoto empieza a crecer. Entonces tenemos el desarrollo de un embrión que después se convierte en un feto, hasta que el desarrollo permite, en un determinado nivel de madurez, que nazca. Durante toda la gestación, en este trabajo de Dewey, que gentilmente me prestara Darío, podemos ver, por ejemplo, cómo vamos pasando por diferentes salas, o sea, vamos aprendiendo, el animal va aprendiendo diferentes capacidades. Por ejemplo, primero, tiene una multiplicación de células musculares. Las células musculares, lo mismo la célula de la grasa, las células nerviosas, hay un momento en que se pueden multiplicar, pero después hay un número determinado y esas pueden crecer en tamaño, pero no se multiplican nada más. Entonces, fíjense cómo hay una onda de posibilidad de crecimiento en el número de células musculares al inicio de la gestación. Después hay una secundaria, pero que no reemplaza la primaria. Después comienza la multiplicación de las células de grasas, y después lo que sigue en lo muscular, lo que está en rojo, no es una multiplicación del número de células. Acá queda limitado. Al final solo tenemos oportunidad de aumentar el tamaño. Entonces empezamos a condicionar desde la edad fetal, desde la gestación, el desarrollo. Por eso existe lo que se llama programación fetal, y si no respetamos la alimentación, por eso, por ejemplo, el INTA, que tanto nos enseñó, nació del INTA la idea de hacer que la gestación ocurra en todo el invierno cuando no tenemos nutrición. Señores, ahora es el propio INTA, con ese grupo fantástico de investigadores jóvenes del INTA del centro de la provincia de Buenos Aires, que nos enseña que si no lo respetamos, condicionamos el desarrollo. Si esta vaca gesta sin adecuada cantidad de proteína, no nace con el peso que tiene que nacer, no llega al peso final de faena, y cuando vamos, el tamaño de bife tampoco es el mismo. En consecuencia lo condicionamos desde ese momento. Por supuesto que se condiciona también después del nacimiento. Está condicionado qué desarrollo va a haber. Por ejemplo, lo que está en azul es multiplicación de las células, lo que nos permite multiplicar el número de células. Lo que está en rojito es el aumento de tamaño. Y como ven, al principio tenemos oportunidad de multiplicar, por ejemplo, el tejido adiposo dentro, la grasa dentro del músculo. Después, al final, vamos a tener solo la oportunidad de aumentar el tamaño. Lo mismo pasa en otros tejidos adiposos, y como vimos anteriormente, lo mismo pasa en el tejido muscular. Acuérdense, ya que me toca recría, contarles que lo que vendemos, lo que nosotros vendemos es carne. No importa, o sea, cuando vendemos en esta secuencia de 3 seminarios, en esta serie de 3 seminarios, estamos hablando de cómo fabricar carne. ¿Está bien? Entonces, lo que vendemos es carne. Nos gusta la carne infiltrada en grasa, pero sigue siendo carne. Bien, esa carne es músculo, y el músculo está condicionado, la expresión, sobre todo la cantidad de fibras musculares, está condicionado en todo este proceso continuo que es el crecimiento. Después, por supuesto, todos los excelentes técnicos que tenemos en Argentina les van a explicar cómo terminarlo. Pero ojo, que todo se termina sobre una estructura, se da base, pero sobre una estructura que generamos en lo que se llama proceso de crecimiento. Por eso, señores, lo primero que tengo para desmistificar, por favor, sinceramente créanme, que esto no nos hace más que daño. El crecimiento compensatorio no existe. Por eso cuando uno dice, ¿qué hicimos con la recría? Me compré una recría, desteté los terneros. ¿Y a dónde fueron? No sé, por ahora, la verdad que fueron a lo que quedó del invierno. ¿Y qué están haciendo? Están aguantando, están echando caja, están echando hueso. Eso, señores, no existe. Lo que están haciendo es colocándole un freno de mano a los animales, y que tristemente lo que se pierda de ganar en ese momento no lo van a poder recuperar después. Por eso el proceso de crecimiento es como un proceso educativo. Existe una secuencia de estudios y hay una secuencia de desarrollo y de crecimiento para llegar a obtener
lo que es el potencial genético de nuestros animales, porque eso fue lo que elegimos cuando inseminamos las vacas, genética de alta producción. Por eso esto de mandarlos a hacer caja, de mandarlos a hacer desarrollo de hueso, no es otra cosa que demorar el desarrollo. Por eso un poco tomando una diapositiva que me regalara Darío, que es nuestro especialista como es en recría precisamente, pero en la parte bien técnica. Yo lo que quiero lograr es que cuando ustedes, queridos productores, estén frente a los técnicos de GEPSA, adelante de Leandro Abdeladi, adelante de Darío Colombato, los entiendan. Adelante de Juancito Galván, que salió de nuestro equipo y ahora sabe mucho más que yo y les va a ajustar las recrías. Ellos a veces son muy técnicos. Necesito que ustedes tomen la capacidad de entenderlos. Lo que ustedes tienen que entender es que ellos están tratando de lograr que se exprese ese potencial genético. Y cuando los que saben mucho resumen, hay que prestarle atención. Y en el ABC de Darío, por ejemplo, cuando hablaba de recría, él decía, ¿sabes qué tenemos que hacer? Proyectar, definimos un objetivo. ¿Cuándo querés llegar con los animales? ¿En qué peso? ¿En cuánto tiempo? Entonces yo tengo la foto del final, estoy en la Z, empiezo a construir la A. Yo sé que hay una secuencia de la A a la Z, veo si me alcanza la comida o no, programo la comida, pero lo tengo preparado. Y además, también el resumen diciendo, guarda con el arranque, guarda con el inicio. O sea, esos 3 primeros meses post-destete son muy importantes. Guarda que suele coincidir con los tiro en el bajo y después veo qué hago. Total, mientras echan caja, echan hueso, la verdad están perdiendo la oportunidad de cumplir con las etapas. Y además, lo que él recomendaba también es ir monitoreando ese proceso. O sea, de la A a la Z, 2 o 3 veces en ese abecedario de desarrollo, tratar de parar a ver cómo vamos en el desarrollo con una balanza alcanza. Bien, y cuando yo tengo que decirles, un poco explicarles el porqué, esa es mi especialidad, de la manera más sencilla posible como profe de fisiología, tratar de hacerles entender, pero ¿cómo es que un animal no le gusta pasarla mal en un momento y de ahí más decide no seguir creciendo, condicionar lo que podría haber sido? Y si a mí me lo permiten, voy a salir un poquito de lo que es la producción de carne, que es lo que nos convoca hoy, y me voy a meter un poquito en la misma recría, pero de las hembritas. Cuando nosotros recriamos las hembritas, estamos diciendo, che, vamos a desarrollar una hembrita, vamos a llegar desde el momento en que la destetamos, la vamos a llevar en una recría hasta tener una edad, un desarrollo donde le podemos dar el primer servicio. Y ahí empiezan a llegar las llamadas telefónicas donde dicen, chico, Quito, vos que hacés minerales, ¿qué puede pasar que yo tengo 2 lotes iguales, misma condición corporal, misma edad, uno está ciclando y el otro no? ¿Saben qué es lo que está pasando? Déjenme que les cuente. Primero y principal, cuando en todas las especies, ahora estamos en la etapa de la igualdad del género, somos iguales varones que mujeres, pero la verdad, desde el punto de vista biológico, hay diferencias muy grandes. Sobre las hembras domésticas, en este caso la vaca, la vaquillona, sobre cualquier hembra doméstica recae la preservación de especie. ¿Está bien? Es la hembrita la que debe decidir en qué momento tomar servicio fértil, porque en ese momento va a pedir un crédito 9 meses, que es una gestación. Una gestación implica gasto energético, y le pedimos que tome un crédito 9 meses cuando todavía no terminó de crecer ella. Entonces, tiene que estar envalentonada, tiene que estar segura de lo que va a hacer. Y eso no lo decide ni por el tamaño del hueso, ni por el tamaño del músculo. Quien toma la decisión es el cerebro, que es el que maneja a esa hembrita. Pues bien, el cerebro de una hembrita doméstica, de nuestras vaquillonas, de los machitos también, pero de cualquier humano, de cualquier productor ganadero, funciona igual. Tiene 3 partes. Nosotros tenemos 3 partes en el cerebro. Lo que se llama el neocórtex, la parte más externa, lo que nos hace los seres más pensantes en la naturaleza, que es donde razonamos. Por ejemplo, decir, bueno, yo voy a emprender, voy a hacer una nueva empresa.
Después, la parte más interna, donde ya no está el centro del habla, que es lo que nosotros sentimos en las tripas, que es lo que razonamos con la segunda parte, que es el cerebro mamífero, más primitivo, el que compartimos, por ejemplo, muchísimo con estos herbívoros, con las vacas. Ese es el que nos dice, sí, yo puedo razonar de que esto va a ser un buen negocio, pero algo adentro me dice que no es el momento. Y finalmente se toma la decisión con la parte más interna del cerebro, que es el que compartimos con los reptiles. Y ahí, en el cerebro reptiliano, es donde realmente está el centro de la supervivencia. ¿Mm? Y lamentablemente, nosotros somos sobrevivientes de los más cobardes. ¿Queda claro? Cuando miramos una película y decimos, qué grande Hércules, qué grande los gladiadores y todos los luchadores, esos que nos conmueven como grandes luchadores, se murieron peleando. Nosotros somos descendientes de los que en vez de ir al frente, se quedaron escondidos y tuvieron hijos. Lo mismo pasa con los animales, los que se escondieron mejor, los más miedosos, esos son los que dejaron descendencia. Bien, en esta, entonces siendo nosotros, siendo nuestras hembritas, las que toman la decisión de tomar o no un crédito 9 meses, como es una gestación, la verdad es que a este nivel, en el cerebro reptiliano, es donde está el hipotálamo. Este hipotálamo es el que libera GnRH para que se libere, que es la hormona reproductiva. Esta GnRH le da permiso a una glándula que está abajo de liberar las hormonas de la reproducción que hacen que arranque la ovulación y la gestación. Bien, lo que ocurre es que a veces cuando el cuento original, a mí me decían, ¿cómo puede ser que hembritas, mismo peso y misma condición corporal, una está ciclando y la otra no? El tema es el proceso. Si vos hiciste una recría pareja, esa hembrita lo que aprendió es que no tiene por qué sobrevivir. Sabe que tiene comida todos los días, que está ganando de 600 gramos para arriba. Eso le hace sentir en las tripas que nadie la va a traicionar. Entonces lo que termina analizando es que es lógico emprender esta gestación. Y ahí pide un crédito 9 meses. Lo hace liberando GnRH, que activa la liberación de FSH y LH, y esa hembrita queda preñada. Entonces, cuando la vaca llega a la pubertad, llega por el desarrollo. Hay estudios bastante viejitos donde se tiene en cuenta, ¿qué es más importante? Es la edad, es el tamaño corporal. Finalmente lo que permite bajar la edad entonces del primer servicio es la ganancia diaria de peso. Permitimos bajar la pubertad, que la hembrita se anime a ciclar, se anime a correr el riesgo de este crédito 9 meses, que es una gestación, es venir envalentonada. Por eso, si tu recría fue que eche caja durante el invierno y después la lleno de grano de maíz, para llegar al mismo peso y condición corporal, el peso y la condición están, pero no se respetó el proceso. Esa hembrita lo que hace es colocar freno de mano. La parte del cerebro reptiliano le dice, no, pará, porque hoy es una foto, pero a mí no me importa la foto, a mí me importa la película. Y este es un concepto importante. No hay que ser ni agrónomo, ni veterinario, ni zootecnista para entender este concepto. La hembrita decide llevar adelante una gestación solamente si le gustó la película, no le importa la foto final. ¿Está bien? Y así como ocurre en las hembritas, ocurre también en los machos, y todo esto es un proceso. Entonces, en esto que necesitamos desmitificar, señores, mucho cuidado con el hambre. También cuidado con los excesos. En el desarrollo se cubren lo que son ondas de crecimiento. Primero crece el sistema nervioso, por eso los chiquitos son todos cabezones, desde los bebés hasta los terneros. Después desarrolla el hueso, pero junto con el hueso tiene que estar acompañado el músculo. Si no se acompaña, se pierde la oportunidad de la onda del desarrollo muscular. Y después finalmente aparece el desarrollo de grasa.
Esta grasa, mucho cuidado con respetar el crecimiento. Ahí tienen que echar mano, pero no al profe de fisiología, sino a los técnicos que les van a ajustar el crecimiento diario, porque es muy malo que el animal tenga una mala experiencia, se detenga el proceso, pero también es malo el exceso. ¿Por qué? Porque esta última línea es la que depende del nivel nutricional. Y si nosotros excedemos el nivel nutricional, la podemos acercar demasiado. Por eso las dietas tienen mucha proteína, por eso tienen que respetar un crecimiento que a esa edad implica desarrollo muscular. De músculo, no de grasa. Si nos pasamos en la condición corporal, la engordamos en exceso. Y ahí, vos decís, ¿y yo cómo entiendo que me queda gordito el animal, me queda como retrasado? Señores, es que esto es muy fácil de entender. La verdad es que cuando uno eh, incorpora una cantidad excesiva de energía en la dieta y no respeta el aporte proteico y arranca el desarrollo de grasa, lamentablemente lo que hace es empezar a que desarrollen, hay energía para desarrollar dos tejidos. Uno es el muscular. Para producir 1 kilo de músculo, que es lo que queremos vender después, gastamos 1500 kilocalorías. Esto, kilocaloría, quiere decir plata. Pero para producir grasa, que lo estamos habilitando con exceso de energía a que compita con el músculo, hay que producir 4 a 5 a 6 veces más cantidad de energía. Entonces, con la misma cantidad, digamos, de energía, estamos haciendo que se produzca un tipo de tejido que no tiene valor comercial y le quita la posibilidad al terminar el desarrollo del animal. Por eso el animal queda un bicho bolita. ¿Está bien? Entonces, hay que ir con lo justo, ni poquito, ni exceso. Por eso mi intención hoy, queridos productores, es esencialmente desmistificar que primero, que quede el concepto de que el crecimiento es un proceso parejo y sostenido. No puede haber hambre porque no hay crecimiento compensatorio. En el caso de las hembritas vas a tener retraso de celo, acuérdense. Capaz que así lo entendemos más fácil, lo que también pasa en los machitos. O en los castrados, lo que sea, en todos exactamente igual. Usé la hembra más que nada como un ejemplo para que entiendan cómo funciona el jefe del organismo. Y después tampoco cuidado con el exceso, porque no pueden engordar a los animales. Bien, esto como fisiólogo, como estudiante o docente de fisiología, es lo que tengo para contarles y para así, ojalá, puedan interactuar mejor con los técnicos que le van a ajustar la dieta. Ahora déjenme contarles cuál es mi especialidad y cuál no es mi especialidad. Mi especialidad es la nutrición vitamínica mineral, pero no es, como le costaba anteriormente, saber si va un poquito más o menos de proteína en la dieta. ¿Por qué? Déjenme que les cuente muy fácil qué es la nutrición vitamínica mineral. La verdad es la que complementa la dieta. Siempre, siempre que tengan que darle de comer a un animal, siempre la base es de energía y de proteína. Ojo, que si no respetan la energía, la proteína es convertida en energía. Entonces la base es de energía y de proteína. Por eso acá es donde esto que cuesta mucha plata, acá es donde está la plata, está la comida. Ustedes llaman por teléfono a los técnicos de GEPSA y ellos le ajustan la cantidad de energía y proteína con el menor costo posible. Pero, dependiendo del tamaño que tenga la base de esta pirámide, aparece la punta de la pirámide, que se completa con macro, micro, minerales y vitaminas, un paquete tecnológico que complementa la dieta. Por eso, señores, esto lo que sirve es para desmistificar que ustedes con vitaminas o minerales van a salvar a un animal que está jodido, que está feo. Si el animal está jodido, está feo porque no come, ¿está bien? O está enfermo. Pero lo más común es que no coma. Entonces no lo van a salvar con vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales se necesitan en relación directa a la cantidad de comida que hay. Y tengan mucho cuidado, porque si les llega a faltar algo de acá arriba, les puede actuar como factor limitante. ¿Conocen el concepto de producir es llenar un barril? Vos lo llenás hasta el gajo más roto. Ojo que el gajo más roto puede ser, por ejemplo, un micromineral. Entonces, la carencia mineral se agrava cuando hay comida. ¿Y qué es una carencia mineral? Y acá me gustaría también desmistificar el tema este. Antes, hace 20 años, 30 años, cuando yo arranqué, la carencia mineral eran las enfermedades.
qué sé yo, la de cobre, un ternero que se ponía blanco, la de fósforo, una vaca que no quedaba preñada, que se venía, la de yodo era el bocio. Y nos equivocamos, de nuevo nos equivocamos. ¿Qué es una carencia mineral? Un freno de mano que no permite que el proceso continúe. Les doy un ejemplo, miren, imagínense una carencia de cobre, o sea, una muesca en este esquema tan bueno que un buen nutricionista, un buen técnico les va a armar en el equilibrio. Imagínense en este equilibrio entre nutrientes, imagínense que falta un poquito de cobre. Aparece un hueco blanco acá. Bien, antes de cualquier manifestación clínica de esa deficiencia de cobre, esta carencia va a hacer que ustedes lamentablemente dejen de aprovechar un pedazo de la pirámide. O sea, cuando ya tienen genética, comida, manejo, sanidad, pagaron impuestos, pagaron al empleado, cuando tienen todo, una carencia mineral no permite la expresión génica y ustedes dejan de ganar lo que potencialmente ya habían invertido. Después sí, después de perder millones, ahí sí aparece la manifestación clínica, pero lo peor ya pasó. Y para colmo, no hay sistema pastoril en el mundo que no tenga carencia mineral, porque la carencia mineral, señores, está en el suelo. Nosotros, en el mismo suelo, aumentamos de izquierda a derecha la producción de forraje, pero aumentamos la cantidad de energía y de proteína, la base de la pirámide. Fuimos al campo, el agrónomo nos aumentó la cantidad de forraje, pero sobre el mismo suelo. Entonces los minerales están cada vez más diluidos, nuestros sistemas pastoriles tienen cada vez más energía y proteína, o ya vamos al nutricionista y mete proteína, pero fíjense que los chicos, además de proteína, le meten núcleo vitamínico mineral en el suplemento proteico. ¿Por qué? Porque cuanto más comida, tenés más diluidos los minerales. Y encima ustedes le agregaron arriba una genética cada vez más exigente. Por eso antes, a la izquierda, no había tantas carencias minerales y ahora son cada vez más graves. Y no tienen que ver con manifestación clínica, tienen que ver con merma productiva. Porque, ¿qué es la carencia mineral? Pasa con las carencias minerales lo mismo que pasaba con el auto que usamos para ir al campo. Maravillas, hablamos del rastrojero del abuelo, pero nos compramos una Hilux. Esta Hilux utiliza lubricante y combustible de última generación. No le podés poner lubricante del rastrojero. Lo mismo pasó con la genética. No podemos ponerle minerales y vitaminas de este animal a este de alta genética porque lo lastimamos. Pero no nos vamos a dar cuenta al principio. Al principio va a andar más o menos, pero va a estar limitando la potencialidad de ese individuo. Y para eso nos compramos genética, para darle de comer bien y que después por algo que sale centavos comparado al valor de la Hilux, como puede ser el lubricante, pijotear en eso se paga carísimo, se paga en potencialidad de esta alta tecnología o mecánica o animal. Por ejemplo, deficiencia de cobre. O si no, la deficiencia de cobre, viste, el animal que tiene que ser negro queda blanco. Y si seguía adelante se te quiebra el bicho. Si saben que antes de todo eso, lamentablemente, como si fuera el iceberg, lo subclínico, lo que está antes, te sale fortunas. ¿Qué es lo subclínico de todas las carencias minerales? No ganás el peso que tenés que ganar y ahí está afectado el proceso. Llaman al técnico que les mantiene el crecimiento, pero le falta una carencia de cobre, o de zinc, o de manganeso, o de selenio, porque trabajan en equipo. Tenés menor crecimiento, pero hay falla inmune además, y además hay falla reproductiva. Esto no se ve, o está previo a cualquier manifestación clínica. Y por ahí me dicen, pero no debe ser para tanto. ¿Quieren número? Les doy número. Acá hay una tesis doctoral para poder llegar a este número. Cuenca del Salado, que es donde yo trabajo, donde más trabajo porque la Facultad de Veterinaria de La Plata está acá, así que a todos estos amigos los vivo molestando para hacer investigación. 2 millones de animales dejan de ganar todos los años, a pesar de nuestros esfuerzos, entre 5 y 15 kilos. No sé a cuánto está el kilo de ternero, es una aproximación, pero estamos perdiendo más de 35 millones de dólares todos los años. No lo paga el gobierno, ¿eh? Es plata que ustedes tenían potencialmente y no la ven. Se les va por no utilizar un micromineral como es el cobre.
Y además tienen problemas de inmunidad. ¿Por qué de inmunidad? Si no, pues yo no veo el animal enfermo, no es que no se ve enfermo. Cuando entra una bacteria a una persona o a una vaca, el sistema inmune sale a buscarlo, lo traga y lo mata. ¿Saben qué pasa cuando los animales tienen una carencia mineral? Tragan, las células de la defensa tragan, pero después de la pelea entre las células de la sangre, los glóbulos blancos y las bacterias, después de tragar, ven acá un neutrófilo, un glóbulo blanco, acá un linfocito, otro blanco, con bacterias. Después de la pelea entre los dos, los que tienen carencia de cobre le quedan todos estos puntitos blancos que son bacterias vivas, 213 bacterias vivas, y al que está normal de cobre le quedan 30. Si uno va al campo, este no es un ternero enfermo y este uno sano. Son dos terneros fantásticamente hermosos, sobre todo si hay mucha comida, pero cuanto más comida y base de la pirámide hay, más queda, más necesidad de punta de la pirámide, mayor el requerimiento de cobre, más acelera la Hilux, más combustible te pide, falta el cobre, falla la inmunidad. ¿Cómo te das cuenta de la diferencia entre los dos? Este ternero ganó 500 gramos por día, este ternero ganó 800 gramos por día. Hay una diferencia de 300 gramos por ternero entre los 4 meses y el momento del destete. Es una fortuna. 2 millones de terneros en la cuenca del Salado y el resto del país está parecido, tiene este problema. Y es plata que dejamos de ganar. Eso es una carencia mineral, lo que dejamos de ganar. Entonces, la inmunidad no es que un animal se enferma, es que perdemos plata por peso. Y les doy el otro ejemplo, y con esto ya termino. ¿Cómo pega la deficiencia de fósforo, por ejemplo? Vamos a Corrientes. En Corrientes uno mira la flora normal y dice, pucha, la verdad que acá debe faltar energía, debe faltar proteína, pero ¿saben qué? El gajo más chiquito es el fósforo. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque se hizo investigación. En las recrías hubo un grupo de investigación que lamentablemente cesó en su trabajo, que trabajó en el INTA Mercedes, dirigido por el ingeniero Mofarreje, hizo un montón de ensayos y ahí fue viendo qué pasaba cuando agregaba fósforo. Estos son números míos, donde sacaba cuenta de qué cantidad de fósforo agregaba. Lo ideal, es más, lo ideal son de 10 gramos para adelante. Sin embargo, pusieron lo que pudieron. Y lo que comprobaron es que las cantidades eran chiquitas. Sin embargo, entre los testigos y los suplementados, había en promedio un 43% más en ganancia de peso. Hasta los 6 a 8 gramos, más fósforo, más ganancia de peso. Y eso no solo son kilos, eso es confianza. Eso es un animal que cumplió el proceso de desarrollo. Entonces después se anima a terminar de redondear el proceso como machito ganando peso o como hembrita quedando preñada. Así se construyen las paredes, cuidándola. ¿Y qué pasa para al final meterme finalmente en lo que es la parte de reproducción? Esto realmente es impresionante. El mismo grupo demostró que hasta los 5 gramos en los sistemas de cría de la zona de Mercedes Corrientes, cada punto que ven es un ensayo. Cuando juntaron todos los ensayos, el grupo de INTA Mercedes comprobó que aportando 5 gramos, duplicaban, o sea, llevaban de menos del 80%, menos del 40%, perdón, por ciento de destete, a más del 80% del destete. Hay muy pocas herramientas tecnológicas en el mundo que permitan duplicar, generar esto que ni siquiera es una relación lineal, es exponencial. Bien, esto es la carencia de fósforo. Y la verdad, ¿saben qué porcentaje de destete hay en la provincia de Las Corrientes? Después de tanta investigación, menos del 50%. Esto quiere decir que toda esta tecnología no fue aplicada. Esto quiere decir no estamos respetando lo que por ahí conocemos en base a tanta investigación. ¿Está bien? El freno de mano que provocan las carencias minerales, limitando la productividad. Incluso fíjense que vaya uno a saber dónde
dónde está el límite. Porque la verdad que el porcentaje total de destete aumentaba mucho. Acá apenas con 3 gramitos por día pasaron de 36 a más del 70% de destete. Acá ya estaban casi en el 80, pero con menos de 2 gramitos pasaron a casi el 90. Acá se entusiasmaron mucho, pero pasaron el 93% del destete. Entonces, yo creo que sin duda el balance es bueno. Entonces, señores, como conclusiones para no cansarlos, hablamos de 2 aspectos. Como docente de fisiología, quise revisar el concepto de crecimiento, que es una película que se inicia en la gestación, sigue en cría y nos convoca hoy levantando paredes en la recría. Pero por favor, la genética entró en la IATF, todo el resto está en sus manos, se llama manejo o técnicamente se llama epigenética. Cualquier error se paga caro. ¿Qué errores puede haber? Y errores que lamentablemente se nos hicieron carne y se convirtieron en mitos. Uno de ellos, crecimiento compensatorio. Créanme, les aseguro, no existe. Otra más, no importa la foto, importa la película. En consecuencia, respeten el proceso. Cuidado con no pasarse de rosca. No hacer grasa, es carísimo. Acuérdense que nosotros vendemos músculo, no vendemos grasa. ¿Queremos grasa dentro del músculo? Hay que respetar el crecimiento. Ahí los que saben más de esto, Colombato, Abdeladi, Carlitos, Hernán, Juancito Galván, ellos que sí saben mucho, mucho más que yo, les van a saber decir cómo lograr ese famoso imprinting, que es expresión génica. Háganle caso y van a ver cómo tenemos una genética maravillosa en el campo, tenemos simplemente que dejarnos de perder plata. Y con respecto a la nutrición vitamínica mineral, también hay que romper mitos. El primero, vitaminas y minerales no van a ayudar a un animal que tiene hambre. A más comida, ahí sí, más nutrición vitamínica y mineral. Estamos colocando la punta de la pirámide y ahí se utilizan paquetes tecnológicos. Mucho cuidado porque pijotear ahí, cambiar una mezcla mineral, una más barata por la más cara, en realidad se paga carísimo. Los que controlan el precio, los que ajustan al menor costo, son los que trabajan en la parte de abajo de la pirámide. Los que ajustan energía y proteína, todos los genios que nombré recién. Pero los que estamos en la punta de la pirámide, ellos no elegimos por precio, porque si llegamos a dejar una muesca, la consecuencia es brutal. Por eso armamos paquetes tecnológicos. Esos paquetes tecnológicos se aplican sobre la nutrición. ¿Está bien? Por eso cuando en invierno tenés una recría y pedís un suplemento proteico, fíjate que ese suplemento proteico también viene con vitaminas y con minerales. ¿Por qué? Y porque estamos completando la punta de la pirámide. Es un paquete tecnológico. Y si ese paquete no alcanza, lo complementamos con inyectables. Oral e inyectable nunca se pelearon. Los vendedores se pelearon. Pero en nutrición vitamínica mineral se aplica oral y lo que no se logra cubrir con oral se cubre con inyectable. ¿Está bien? Entonces, segundo mito, no esperen casos clínicos porque lo que tenemos es pérdida y la solucionamos con estos paquetes tecnológicos complementados entonces puntualmente con inyectables. Bueno, espero no haberlos cansado, esto es lo que humildemente quería venir a contarles y espero que les haya servido. Muchísimas gracias.